instrumento de paz. Lleve tu esperanza por doquier. Donde haya oscuridad, lleve tu luz. Donde haya pena, tu gozo, Señor. Maestro, ayúdame a nunca buscar el ser consolado, sino consolar, ser entendido, sino entender, ser amado, sino amar. Hazme un instrumento de tu paz. Donde haya odio, lleve yo tu amor. Donde haya injuria, tu perdón, Señor. Donde haya duda, ponga fe en ti. Maestro, ayúdame a nunca buscar el ser consolado, sino consolar, ser entendido, sino entender, ser amado, sino yo amar. Hazme un instante. Buenas tardes, carísimos hermanos. Buenas tardes, de nuevo un día más con todos ustedes. El hermano Luismi Diego, el menor de todos ustedes. Aquí para servirles. Estamos nuevamente, como dije, bendecidos por el Señor. Vamos a empezar con el tema número 7 hoy, dentro de lo que es la formación inicial que estábamos haciendo todos estos días atrás y que llevaba por título La Virgen María en San Francisco. La Virgen María en San Francisco es el título que tenemos hoy para el tema que tenemos, el tema número 7. Bien, pues empezamos con la oración inicial. Saludo a la bienaventurada Virgen María. Salve, Señora Santa Reina, Santa Madre de Dios María, Virgen hecha Iglesia, elegida por el Santísimo Padre del Cielo, consagrada por Él con su Santísimo Hijo amado y el Espíritu Santo defensor. En ti estuvo y está toda la plenitud de la gracia y todo bien. Salve, palacio de Dios, salve, tabernáculo suyo, salve, casa suya, salve, vestidura suya, salve, esclava suya, salve, madre mía. Bien, pues después de esta oración vamos a empezar con la introducción, con el tema número 1, que dice de la siguiente forma. Este tema nos parecía básico para poder conocer uno de los pilares que sustenta el franciscanismo, la Virgen María. Tanto Francisco como Clara amaron profundamente a la Madre de Cristo, pues vieron en ella cómo lo debemos ver nosotros, cristianos y franciscanos de hoy, y a la medianera, a la intercesora de los hombres ante Dios. En el tema que vamos a desarrollar a continuación, expondremos el papel tan importante de la Virgen en el pensamiento y en la espiritualidad franciscana. Por algo, Francisco nombró a la Virgen en su título de Inmaculada, la patrona de toda su orden, acogiéndola así bajo su manto protector. María, Madre de Jesús y Madre nuestra,
Madre de todos los cristianos y Madre de la familia franciscana. Repito, María, Madre de Jesús, Madre nuestra y Madre de todos los cristianos y Madre de la familia franciscana. En el punto 2, titulado El sí de los franciscanos, el sí de María. Los franciscanos seglares hacemos una opción radical mediante el acto de la profesión, que consiste en abrazar de por vida los valores evangélicos, intentando ponerlos en la práctica en todos los ambientes en los que nos movemos cotidianamente. De forma sencilla debe notarse que somos franciscanos, que somos portadores de paz y de alegría, que buscamos la sencillez y la humildad, como San Francisco, como María, la María de Jesús y Madre nuestra. En esto conocerán que somos franciscanos. Para ello es necesaria una renovación continua. No basta solo nuestro sí, el día de nuestra profesión, un sí, que se parece mucho al de María el día que el ángel le anunció que había sido elegida para ser la Madre de Dios, pues con nosotros sí hemos sido elegidos por Dios para la difusión de su reino. Diariamente debemos renovarnos por dentro y por fuera, intentar cumplir nuestra misión, profesar cada día ser franciscanos seglares en cada momento, doblegando nuestro propio orgullo, intentando ser sencillos, dándonos todos los días a los demás, entregando nuestro ser a los hermanos, pasar del Evangelio a la vida y de la vida al Evangelio, ha de ser lo primero que pensemos cuando nos encontramos ante un obstáculo. En definitiva, hacer en nuestra vida pequeños gestos que no sean otra cosa que extender la Pascua. Los franciscanos seglares debemos mirarnos en el espejo de Cristo. Francisco fue un segundo Cristo, seguidor fiel de su mensaje y de su palabra. Nosotros debemos seguir a Cristo y a Francisco como personas, sus proyectos de vida, y llevarnos a la práctica, y por supuesto a la Virgen María, Madre, que es fiel modelo digno de imitación. Muchas personas se preguntan qué puede hacer para ofrecerse a Dios y a los demás. Los franciscanos seglares lo tenemos que tener claro. No es suficiente con tener buena voluntad. Debemos, para ello, abandonarnos en manos de Dios. Y para ello debemos tomar como modelo y ejemplo de abandono en la voluntad divina a María, ejemplo para nosotros en la santidad de su vida, en su fe, en su entrega y en su humildad. Esas son las notas que definen a María y esas son las notas que definen a Francisco de Asís. Con frecuencia la gente hace referencia a Cristo para pronunciarse en contra de la devoción mariana. Se la considera una amenaza contra Cristo, pero tenemos que entenderlo de forma correcta. Jesús es el Hijo del Padre, pero también es el Hijo de María. Esto ya es suficiente para que nunca consideremos a María solamente como la persona que introdujo a Cristo entre nosotros, como alguien que una vez nos dio a su Hijo para después ser olvidada en la obra de la redención que Él vino a realizar. María es la primera mujer que nos precede en la peregrinación de la fe. Ella es la primera que creyó y así lo entendió Francisco. María fue la mujer que creyó en lo humanamente imposible, pero sí
a Dios hizo posible que Cristo viniera a los hombres, se hiciera carne. Con ese sí, acababa la infancia espiritual de la Virgen y comenzaba la andadura de la madurez de su fe. Con las pruebas de esta fe le traería a lo largo de su vida el silencio de José, la aceptación de todo lo que sucedió en el Belén, el destierro en Egipto, la dificultad de aceptar la vida a la que su hijo había sido llamado. Su ocultamiento, su abnegación y su humildad, su ser esclava, ser del Señor, la obediencia heroica de su fe hasta el mismo momento de estar al pie de la cruz, con rasgos de que marca la personalidad de María y que por imitación también vienen a ser rasgos que marcaron la personalidad de Francisco. Rasgos que deben marcar también nuestra personalidad de franciscanos seglares. Es difícil, pero con la ayuda del Espíritu se puede. Pasamos, hermanos, al punto 3, que dice María en nuestras constituciones generales. El artículo 16 de nuestras constituciones generales se centra fundamentalmente en lo que la figura de María debe ser para nosotros, los franciscanos seglares. Perdón. María, Madre de Jesús, es el modelo para escuchar la palabra y ser fieles a la vocación. En ella, como Francisco, vemos realizadas todas las virtudes evangélicas. Los hermanos cultiven el amor intenso a la Santísima Virgen mediante la imitación, la oración y la entrega filial. Manifiesten su devoción personal con expresiones de una auténtica fe en las formas aceptadas por la Iglesia. María es modelo de amor fecundo y fiel para toda la comunidad eclesial. Los franciscanos seglares y las fraternidades busquen vivir la experiencia de Francisco, que hizo de la Virgen la guía de su vida y de su obra. Con ella como discípulos en Pentecostés acojan el Espíritu para realizarse en comunión de amor. Los franciscanos seglares damos un paso muy importante el día de nuestra profesión, pues aceptamos vivir según las normas del Evangelio. Esto evidentemente supone un afán de superación personal cada día en las pequeñas cosas y detalles de la vida, un esforzarnos continuo por mejorar como personas, por entregarnos a los demás. Todo ello implica que estamos ante un estado de conversión permanente. Cuando profesamos, empezamos a ser franciscanos, pero tenemos que cultivar día a día ese carisma, convertirnos día tras día al Evangelio, ser como María, la discípula más fiel de su Hijo, la que primero aceptó la voluntad del Padre. Para esto, nada mejor que la escucha asidua de la palabra y la participación activa en los sacramentos, y en especial dirigirnos a María contándole nuestras fatigas, nuestros miedos, nuestros anhelos, nuestras ilusiones y fracasos, nuestros logros, eligiéndola como una compañera de camino, cogida nuestra alma a su mano, porque entre sus manos el temor se hace confianza. Esto nos hace fuertes, nos hará fuertes y valientes para llevar a cabo nuestra misión, la extensión del reino en nuestro mundo y en nuestro tiempo. Compleja tarea tal
Y como estas las cosas, pero tenemos el ejemplo de María, la mujer valiente, silenciosa, y de Francisco, que aunque separado por 8 siglos de nosotros, vivió una época similar a la nuestra. Si él pudo, nosotros, sus hijos, sus hermanos, sosteniéndonos en él y en María, también podremos. San Francisco tuvo un intenso y filial amor a la Virgen María, a la que consideraba su verdadera madre y madre de todos los hombres. De hecho, bajo su protección inmaculada puso a su orden. Nosotros los franciscanos seglares debemos imitar a Francisco en este amor tan profundo, viendo en la figura de María la humildad hecha persona, sencillez y la confianza plena en Dios. Son las virtudes fundamentales que debemos cultivar. Gracias al hágase tu voluntad, de la Virgen vino el Mesías, esperando a la tierra, librándonos de la muerte y del pecado. María se entregó sin reservas al plan que Dios tenía para ella y no puso ningún impedimento. María es nuestra madre, así nos la dio Cristo desde la cruz. María es la reina de la familia franciscana, así nos la dio Francisco, con su testimonio de amor y entrega incondicional a ella. Si cualquiera de nuestras madres no duraría en dar la vida por nosotros, ¿qué será María, que es la madre de todos los cristianos? Y nosotros, ¿cómo vemos a María desde nuestra condición de hijos de Dios? ¿Qué lugar ocupa en nuestra vida y misión franciscana? Pues bien, ahora pasamos al cuarto punto, María en la Pasión. La Madre de Jesús tiene un puesto muy importante no solo en la vida y pensamiento de Francisco y de los franciscanos. Al igual que en los textos de la Pasión que narran y se narran en los Evangelios, muchos fueron los papeles de María en la vida y pasión de Cristo. Madre del acusado y condenado y víctima del acto de injusticia más recordado en Roma y en Jerusalén. María es parte esencial del misterio cristiano, pues portó entre sus entrañas al Hijo de Dios. Desde siempre estuvo predestinada para esta misión de vital importancia para la humanidad. Solo ella podía desempeñarla. En silencio aceptó lo que le dijo el ángel, en silencio vio cómo su vientre iba creciendo, guardando en sus entrañas el tesoro que había de redimir con la sangre a la humanidad. En silencio partió a Belén para empadronarse. En silencio escuchó cómo nadie les quería dar posada. En silencio dio a luz a su hijo. En silencio escuchó lo que decían los pastores de su nacimiento y los magos que lo adoraron. En silencio tuvo que huir a Egipto, junto a José y al Nilo. En silencio escuchó la profecía del anciano Simeón, y a ti una espada te atravesará el alma. En silencio llevó una vida oculta en Nazaret, en silencio guardaba todas esas cosas en su corazón. María es la que garantiza la humanidad de Cristo. Cristo es hombre y Dios. Si el Padre le dio la divinidad, María le otorgó su humanidad para hacerse como nosotros, y esto se lo debemos a ella, a la Virgen. Es que ella es la mujer más significativa en el plan de Dios. De ello no hay ninguna duda. Ella fue la elegida,
ella fue la que, con su sí, hizo posible que Dios enviara a la tierra a su Hijo. Se fió de Dios, lección que Francisco aprendió bien, pues ciegamente, como María, se abandonó a los brazos del Padre. María también tuvo una leve duda. ¿Cómo será eso si no conozco varón? Sin embargo, la sombra del Altísimo disipó sus tinieblas y aceptó plenamente la voluntad del Padre, siendo siempre virgen por gracia de Dios. Y en silencio también caminó al lado de Cristo en su vida pública, a pesar de que los evangelios no narran su presencia física, sí que en algunas ocasiones encontramos junto a Jesús. Todavía estaba hablando a la gente, he aquí su madre y sus hermanos se presentaron fuera buscando hablar con él, nos dice Mateo, lo que demuestra que siempre estuvo con el fruto de sus entrañas. Francisco comprendió este amor filial de María y quiso imitarlo en todas las facetas de su vida. Jesús estuvo solo en el huerto de los olivos. Los hombres durmieron. Seguro que si su madre hubiese estado allí no habría sucedido. Ella no se hubiera dormido, hubiese estado velando el sufrimiento de su hijo. Las madres no duermen cuando están junto a los hijos que sufren o al borde de la muerte. Sin embargo, ella no estaba allí. Seguro que Jesús como hombre necesitaba a su madre, pero se la encontró en los momentos peores. Cuando no podía más con su cruz, él encontró el encuentro de Jesús con su madre tuvo que ser uno de los momentos más duros de la vida de María y de la de Jesús. Madre, me gustaría sentirme amado, saber que aunque la muerte fuera inútil, alguien nos amara, alguien del cielo o de la tierra. Yo te amaré siempre, hijo, lo sé, y eso me bastaría para subir tranquilo hasta la cruz. Siempre estaré contigo. No me dejes solo, madre, no me dejes. Un segundo. Seguro que Jesús también debió percibir el sentimiento de soledad en el rostro de la madre, pero que duró para una madre ver a su hijo con una cruz a cuestas. Qué duro para una madre ver a su hijo camino de la muerte. Y Francisco entendió perfectamente el papel de María al lado de la cruz de Cristo y el de San Juan, el discípulo amado, aquel que recostó su cabeza sobre el regazo de Jesús. El discípulo más joven, Francisco, sería otro San Juan, otro discípulo amado, Cristo crucificado, a punto de expirar, María con el alma rota, San Juan y la Magdalena, Cristo crucificado a punto de expirar. María con el alma rota, San Juan y Magdalena, que más tarde será la primer testigo de su resurrección, en silencio en este momento el más difícil de la vida de Jesús, cuando nos presentó a la Virgen como madre de todos los hombres. Junto a la cruz de Jesús estaban su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofás, y María Magdalena. Viendo Jesús a su madre y junto a ella al discípulo, a quien amaba, dijo a su madre, «Mujer, ahí tienes a tu hijo». Luego le dijo a su discípulo, «Ahí tienes a tu madre». Y desde aquella hora el discípulo la cogió en su casa. Hoy nosotros, como Juan, como Francisco, abramos las puertas de nuestro corazón para acoger a María como madre,
como nuestra madre. Nunca quedaremos defraudados, porque una madre, a pesar de que nos apartemos de su lado, nunca dejará de amarnos, nunca se cansará de esperar. Antes de que su hijo diera su último aliento, transformó el papel de su madre. Desde entonces, como había sucedido con María Magdalena y con otras tantas mujeres discípulas, su misión sería apostólica, como la misión que Cristo le encomendó a Francisco. Fue destinada a ser la madre, la nueva casa de Dios. Ella fue la encargada de nutrir a la Iglesia naciente en su camino. A pesar de este cambio y reto, ella continuó sus tareas domésticas como madre y amiga de aquellos discípulos y de quienes necesitaran su ayuda. Este ha sido el gran papel de María a lo largo de la historia. Así lo vio Francisco y así quiso que lo vieran sus hijos, los franciscanos. Este es el papel de todas las madres a lo largo de su historia. María fue una mujer que hizo de su casa y de su familia una prioridad, el sí, que había dado al ángel Gabriel en el momento de la anunciación permanecía aún firmemente implantado en su corazón roto por una espada y lo vivió a diario en su vida. A pesar de los cambios y los muchos golpes que tuvo que afrontar, sabía que los sufrimientos eran menos importantes que su respuesta e hizo un uso positivo de ella en una vida de fe y de misericordia. Bien, hermanos, en el punto 5, titulado María en la vida de Cristo. María había estado presente en Canaán y había sido testigo del primer milagro de Jesús. Cristo el Hijo hace caso a su madre, quien le dice: no tienen vino. El amor a la madre movió a Jesús a realizar su primer milagro, y Francisco sabía esto. Si Cristo había amado profundamente a su madre, ¿cómo nosotros no amar a la madre que Cristo no entregó en la cruz? En Canaán vio convertirse el agua en vino. En el Calvario vio la sangre y el agua brotando del costado de su Hijo. Una nueva vida estaba naciendo con su muerte. Jesús había dado su propia sangre como un nuevo vino de la Eucaristía. Canaán sirvió para preparar el camino del Calvario. María fue parte integrante de ambos. María quedó confundida cuando el ángel Gabriel se le apareció invitándola a ser la madre de Jesús. Continuó en ese estado emocional mientras viajaba a la casa de su prima Isabel y solo se serenó cuando Isabel la confirmó en su decisión y en el nuevo papel de madre de Hijo de Dios. Cuando viajaban desde Jerusalén al Calvario, era una mujer rota al ver a su único hijo crucificado y asesinado como un simple criminal. Esta situación cambió con la muerte de su hijo. Jesús la dejó unida al discípulo amado y le encargó conformar el corazón de la Iglesia y continuar su tarea. Eso lo captó perfectamente Francisco y por eso siguió su modelo de forma de entrega, a pesar de que al ser su madre María siempre había sido la madre de la Iglesia. Jesús la encarga ahora ese papel oficialmente.
Con el tiempo, María entendería su nueva misión y trabajaría mediante la oración y el servicio para ser fuente de vida y alegría para los cristianos. El paralelismo de Francisco con la Virgen es evidente. Una seria madre de la Iglesia, el otro el encargado de reparar la Iglesia. María fue el penúltimo regalo de amor de Jesús al mundo. Su último regalo fue su vida misma. Lo vi. Cuando empezaron a levantarlo en la cruz, primero se hizo un poderoso silencio. Todos, hasta los que lo odiaban, callaron. Pronto empezaron a insultarlo. Tras 3 horas de agonía, mirando a los soldados, dijo: «Tengo sed». Había allí una vasija llena de vinagre. Uno de ellos mojó una esponja y la clavó en una lanza para acercársela a los labios. Y ya no hubo más. Muy poco después, apenas el soldado bajó la esponja, alzó los ojos al cielo y luego me miró a mí. «Todo está cumplido», me dijo, y dejando caer la cabeza sobre su pecho, puso definitivamente su espíritu en manos del Padre. José de Arimatea y Nicodemo fueron los encargados de bajar el cuerpo sin vida del Señor, de descender a Cristo de la cruz. Aparentemente todo había terminado, ahora quedaba la despedida, el último beso de su madre. Aparentemente ahora quedaba, sí, el beso de su madre, y si el beso de Judas fue el de la traición, ahora el de María sería el de la despedida. Beso de dolor, beso helado sobre el cuerpo inerte de Jesús. Qué dolor tan grande para una madre tener entre los brazos el cuerpo muerto de un hijo. Solo quien ha bebido de ese cáliz amargo podrá comprender el corazón roto de la Virgen. Él gritó: «María de la Piedad». Es desgarrador. Francisco imaginó la escena y quiso aliviar el dolor de esta madre. Desde aquí saludamos a Rogerio Brac, OFS. Un saludo, mi hermano, de paz y bien. María Magdalena se acercó a los soldados y les suplicó que nos dejaran ayudar, que nos permitieran cuidar de aquel cuerpo para que no fuera maltratado como un desecho. Así fue como lo tuve de nuevo entre mis brazos. Estaba muerto, ya no latía su corazón, ya no brillaban sus ojos, que seguían terriblemente abiertos. La espantosa corona de espinas se le había caído y se le veían las sangrantes heridas abiertas en su cabeza. Me senté en una piedra y deposité su torso entre mis piernas, mientras el resto de su cuerpo yacía en el suelo. María Magdalena y las demás lloraban con una amargura sin límites. A mí ya no me salían ni lágrimas. Solamente abrazaba su cuerpo y besaba su cara. Como pude, le cerré los ojos, aquellos ojos que yo misma le había abierto a la vida. Y en este momento perdoné, y en ese momento recé por Judas,
En ese momento recé por todos los que la habían matado. Damos la bienvenida a nosotros ahora que acaba de entrar Johes Han 78, bienvenido, paz y bien. Y después de la muerte queda María sola. Queda María en la soledad, a la que tanto amor profesan los fuensalianos. María queda sola con el papel de madre de la Iglesia y madre de todos los hombres. Esa era su misión. Francisco, 13 siglos después, supo ver en María el papel que Cristo había otorgado desde el trono de la cruz. Francisco supo ver el dolor que desprendían los ojos de María. Colgado en la cruz, Jesús transformó el papel de su madre, elevándolo a una nueva posición de liderazgo de madre de la Iglesia, al reconocer la contribución de su madre a la misión del reino. Confirmó la fe de esas mujeres que a diario están bajo el peso de la cruz. Ellas son también difusoras de la Pascua, de la buena nueva. Ellas son también testigos de la crucifixión, muerte y resurrección del Mesías. Pues bien, acabamos aquí el punto 5 y empezamos con el punto 6 que dice María y los franciscanos. María tuvo que sobreponerse y seguir siendo madre no solo de Jesús, sino también de los muchos hijos e hijas que heredaría de nosotros los franciscanos seglares. Por esto San Francisco puso a su orden, a nuestra orden, bajo su tutela. María tenía que ser fuerte ante sus hijos. Este es el desafío al que se enfrentan todas aquellas mujeres que se sienten hundidas, necesitadas de ayuda o fracasadas. María, como Francisco, no consideró que la vida había sido injusta con ella. No, ella aceptó su suerte y siguió adelante. Advirtió que aunque es importante llorar, es crucial acertar lo que Dios en su sabiduría ha permitido que le suceda a sus hijos. Habiéndolo aceptado, es necesario tomar la mano de María y hacer todo el esfuerzo posible para levantarse y seguir adelante en fe, esperanza y amor. Así lo supo ver Francisco en María, aceptando las pruebas de la vida cogido de su mano. Así lo debemos ver nosotros, los franciscanos seculares, porque, como decían San Bernardo, no se ha oído que nadie que haya acudido a la Virgen haya sido abandonados. Que los franciscanos seculares sepamos ser como Francisco en María, nuestra madre, nuestra amiga, nuestra compañera, y que hagamos nuestro el lema del ya beato Juan Pablo II. Totus tous ogo sum. Todo tuyo soy yo. Ahí acaba ya el punto 6, ahora empezamos con el punto 7. Bienvenido Jesús Reyes Cornejo, paz y bien.
Bien, pues el punto 7, ya casi finalizando este tema, es el texto para la reflexión. Ojo que detrás vienen las preguntas ya. En el texto para la reflexión dice así: llegamos a Jerusalén y vimos que la ciudad era un hervidero. No necesitábamos preguntar a nadie. La noticia había corrido de boca en boca y muchos se dirigían al monte de la Calavera para contemplar el espectáculo que se anunciaba. Ya habían condenado a Jesús. Ya el gobernador Pilatos había dictado sentencia y se había lavado las manos. Nosotras éramos un grupo de mujeres perdidas entre la muchedumbre. No sabíamos a dónde ir ni qué hacer. Aturdidas nos dejamos guiar por la gente y fuimos hacia el monte de la Calavera, fuera de las murallas de la ciudad. No había apenas sitio para moverse ni para refugiarse, pero logramos colocarnos en un rincón. Pronto supimos lo que ocurría. La comitiva que el reo había salido ya y se dirigía al Calvario. De los partidarios de Jesús no quedaba ni rastro. Solo estábamos nosotras, confundidas entre la gente. A mi lado, María Magdalena lloraba amargamente. Y en esto apareciste tú, Juan. Estabas asustado. Cuando nos viste corriste hacia nosotros, te arrojaste a mis brazos. No se ha podido hacer nada, me dijiste. Alcé los ojos al cielo y supliqué ayuda para poder llegar hasta el final. Se acercaba mi hijo por aquella calleja que era un verdadero camino de amargura. Lo vi de lejos y lo noté entero, muy entero, a pesar de estar extraordinariamente agotado. Cuando intenté pronunciar su nombre, no pude hacerlo. Volví a abrir los ojos y lo vi casi a mi lado. María Magdalena gritó: «¡Yo no!». Él me estaba mirando y necesitaba encontrar en mí fe y esperanza. Es su madre, se oyó gritar a uno del pueblo, e inmediatamente se interpusieron entre nosotros. No pudimos decir nada, solo mirarnos. Fue suficiente. Yo vi su dolor y él el mío. Se lo llevaron pronto, yo no lo vi caer, como le contaron luego que había sucedido. Sí vi a una mujer que, llena de piedad, limpió su rostro con un lienzo. Ella, Verónica, se llamaba. Al saber que yo era su madre, se dirigió a mí, me abrazó fuertemente y me mostró lo que llevaba entre sus manos. «Mira», me dijo, allí estaba él, su rostro dibujado en el paño blanco, su sangre manchándolo todo. «Es tuyo», añadió. Del libro del Evangelio de la Virgen María. Bien, pues así finalizamos ya el tema. Vamos con la parte final, que es el punto número 8, donde vienen las preguntas para el diálogo en fraternidad, comunidad, entre familia, como vengo diciendo, o bien a nivel personal. La primera pregunta dice así: ¿qué papel desempeña la Virgen en la vida de Francisco? Repito, ¿qué papel desempeña la Virgen en la vida de Francisco?
Segunda pregunta. ¿Qué papel le asignó yo a María en mi vida? ¿Qué papel le asigno yo a María en mi vida? Tercera pregunta. ¿Cuál crees tú que es la misión de María? Repito, ¿cuál crees tú que es la misión de María? La cuarta pregunta dice, ¿cómo podemos difundir el culto a la Virgen en nuestro mundo hoy? ¿Cómo podemos difundir el culto a la Virgen en nuestro mundo hoy? La quinta pregunta, ¿cuál es la relación de María con los cristianos y con los franciscanos? Son dos preguntas en una. La quinta pregunta, repito, dice, ¿cuál es la relación de María con los cristianos y con los franciscanos? La sexta pregunta dice, ¿qué supuso el sí de María en la historia de la redención? ¿Qué supuso el sí de María en la historia de la redención? La séptima pregunta, ¿qué misión tiene la Virgen en la vida de Cristo? ¿Qué misión tiene la Virgen en la vida de Cristo? Y ya por última pregunta, la octava y última pregunta, dice así. ¿Cuál fue la actitud de María durante la pasión? ¿Qué debemos aprender nosotros? También son dos preguntas en una. Repito, la última pregunta son dos preguntas en una también. ¿Cuál fue la actitud de María durante la pasión? ¿Qué debemos aprender nosotros? Pues bien, carísimos hermanos, aquí finaliza el tema número 7 del temario de formación inicial para franciscanos. Vamos a ver un momentito. Vamos a ver por aquí. Ese tema ya, como dije, lo hemos finalizado. Vamos a leer de un libro de Francisco. Dice, con Francisco hacia Dios. Esto ya es aparte. Es un chin que estamos añadiendo ahí, un regalito sorpresa a mayores. Escrito por Joaquín Sánchez Alventosa de la OFM, Orden Franciscana de Menores, y titulado Con Francisco hacia Dios. Vamos a leer este apartado número 19 que se titula El juglar de Dios. El amor se expansiona cantando al amado. Nada extraño que el enamorado Cristo Francisco fuera un cantor a lo divino, en juglar del Altísimo, Omnipotente y Buen Señor, por cuyo amor compuso el sol, el himno de las criaturas, el cántico del hermano sol, su benedicite, con cuyas notas levantaba el ánimo del pueblo de Dios y lo elevaba a las cosas del cielo. Una honda alegría que no sufría mengua,
fue su santo y seña. Francisco fue el hermano siempre alegre, como se le ha llamado con propiedad. De sus frailes deseaba otro tanto y gustaba el hablar con ellos, de usar el lenguaje de la literatura caballeresca, aplicando a su modo y manera aquel grupo de apasionados seguidores de Cristo las bienaventuras del rey Arturo y sus caballos de la tabla redonda, sus caballeros de la tabla redonda. De natural extremadamente cortés y galante como era, resultábale fácil enderezar místicos requiebros a la dama pobreza, infundiendo así optimismo en los suyos en medio de las estrecheces que hubieron que soportar en su afanosa vida de mendicantes voluntarios, el gozo que lo llenaba totalmente por dentro y que se resolvía en un manantial inexhausto de alabanzas al Altísimo. Se difundía espontáneamente por fuera, aunque un gozo exterior, como anota el autor del Espejo de Perfección, no era nunca de la ausencia de las contradicciones. Consistía más bien en el fervor y la diligencia, la prontitud y la preparación interior e exterior para ejercitarse alegremente en el bien, en una sonrisa tranquila llena de amable serenidad, añadiría Pío XII, en saber aceptar valerosamente la voluntad divina en medio de los dolores y sobrenaturalizar las penas con pensamiento de la cruz. Es la actitud que beatifica Francisco en su aviso 20. Dichoso aquel religioso que no tiene placer y alegría, sino en las muy santas palabras y en las obras del Señor, y con ellas incita a los hombres al amor de Dios en gozo y alegría. Y hay de aquel religioso que se deleita en las palabras ociosas y vanas y con ellas incita a los hombres a la risa. Tránsito del gozo en el Espíritu Santo, no toleraba en sus seguidores la tristeza, que calificaba mal babilónico, mal del infierno. Más bien deseaba que sus frailes fuesen gozosos en el Señor y debidamente agradables. Notó un día que uno de sus compañeros andaba triste y cabizbajo, y reprendiéndole diciendo: ¿por qué manifiestas en lo exterior dolor y tristeza de tus faltas? Muéstrasela a Dios, pídele que te perdone por su misericordia y devuelva a tu alma la alegría de su salvación, de la que has sido privado por el demérito del pecado. Delante de mí y de los demás procura siempre tener alegría, pues es indigno, siervo de Dios, aparecer delante de sus hermanos u otros con tristeza y rostro turbado. El secreto de este gozo, que trae su origen de la pureza del corazón y se adquiere por la devota oración, es la reserva de unción emanente de los dones del Espíritu Santo, que dan al alma el espíritu de las bienaventuranzas, en las cuales se esconde el ideal de la perfección. El gozo, solía decir una hija del seráfico patriarca, la crisanta de Jesús, es un eco de la vida de Dios en nosotros. El manantial del verdadero gozo, agrega, no es otro que el se gusta el gozo
cuando se ha hecho el trabajo a conciencia, o se ha dicho una palabra caritativa, o se ha luchado contra los propios defectos. El texto clásico del sentido del gozo franciscano nos lo ha dado el conocido y famoso apólogo de la perfecta alegría, que termina con la siguiente moraleja: por encima de todas las gracias y de todos los dones del Espíritu Santo que Cristo concede a sus amigos, está el de vencerse a sí mismo y de sobrellevar gustosamente por amor de Cristo Jesús penas, injurias, oprobios e incomodidades. Porque en todos los demás dones de Dios no podemos gloriarnos, ya que no son nuestros, sino de Dios. Por eso dice el apóstol: ¿qué tienes que hayas recibido de Dios? Y si lo has recibido de Él, ¿por qué te glorías por si lo tuvieras de ti mismo? Pero en la cruz de la tribulación y de la aflicción podemos gloriarnos ya que esto es nuestro. Por lo cual dice el apóstol: no me quiero gloriar sino en la cruz de Cristo. El gozo ha llegado a construir una característica del hijo del pobrecillo. De ahí que el espíritu franciscano invite a repartir felicidad y optimismo, tonificar a nuestros hermanos echándoles, como decía la Crisanta, bocados de gozo. Ofrecer un rato de gozo, añadía, es lo mejor que puede hacerse sobre la tierra. Es preciso llegar a ser un aleluya perenne, desde la cabeza hasta los pies. Un alma que canta no puede estancarse en el camino, mientras que la que gime no logra echar adelante. A nosotros nos toca hacer alegres a los demás. He aquí una de las pocas sentencias que nos han llegado de Santa Isabel de Hungría. San Pedro de Alcántara alude a la necesidad del gozo espiritual para adelantar en la senda de la perfección y engolfarse de las profundidades de la alta contemplación, mas todavía llega a considerarlo como el principal remo de esta navegación, y Francisco estaba convencido de que constituye un fuerte muro y un escudo protector contra las malignas asechanzas del diablo. Su ascetismo mismo era en cierto modo una culminación de optimismo que repelía al Espíritu Santo de depresión que engendra el humo de Satanás. Y hasta para el apóstol se hace necesaria la espiritual alegría, porque los hombres más mueven en ocasiones por este fervor y disposiciones que por la misma obra buena. Es más, si la obra, aunque buena, no aparece realizada de buen grado y con fervor, más engendra tedio que estimula al bien. Los juglares de Dios, añadía el seráfico patriarca, están encargados de levantar el ánimo entre los hombres y moverlos a la espiritual alegría, misión hoy tanto más necesaria cuanto que la angustia ha llegado a ser la enfermedad de la época, angustia que proviene del vacío del alma, de la ausencia de Dios y que sólo puede ser curada
mediante la alegría espiritual. Ahora comprendemos mejor que nunca por qué nuestra sociedad materialista venera y estima al que es su verdadera antítesis, al que rehuyó toda comodidad y se abrazó a la cruz, punto focal del cristianismo y manantial de la salvación. Por lo que, como dijo Pablo VI, los terciarios franciscanos, las llagas de Francisco serán una perenne predicación. Pues ahora sí, ya, carísimos hermanos, ya finalizamos. Esto fue una añadidura. Ya con esto finalizamos por el día de hoy, más bien por la tarde-noche. Y vamos ya con la bendición final y decimos amén. El Señor os bendiga y os guarde. Amén. Haga brillar su rostro sobre vosotros y os conceda su favor. Amén. Vuelva su mirada a vosotros y os conceda la paz. Amén. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Carísimos hermanos todos, paz y bien. Recibid todos este fuerte abrazo en Francisco. Mañana, si Dios quiere, nuevamente nos veremos. Que paséis buena noche.